Hola a todos, hoy vamos a revisar un ejercicio relacionado con el volumen de un sólido en revolución. Vamos a revisarlo. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Resulta que estas son las condiciones que nos da el ejercicio. Entonces, es importante que nosotros observemos que esto es la ecuación de una recta. Entonces nos están dando una recta y nos están dando una serie de parámetros, de valores. Seguramente son los límites que ya vamos a revisar para qué sirve. Y por acá tendríamos que debemos hacer una rotación con respecto al eje X. Para este tipo de ejercicios vamos a utilizar esta formulita, es una formulita general de volumen. Y me dice que la integral va a estar dada por el área transversal, que ya vamos a verlo en el ejemplo a qué se refiere, la integral del área transversal en función de dx. Esto puede variar con respecto a dy dependiendo de la orientación y dependiendo del eje con respecto al cual tenemos que hacer el giro. El primer paso que vamos a trabajar acá es la gráfica. Puede ser una gráfica aproximada, no hay problema, pero debe ser muy coherente con la ecuación que nos dan acá. Entonces vamos a graficar 2 menos un medio de x. ¿Listo? Tenemos aquí nuestro plano cartesiano y nosotros sabemos que cualquier recta nosotros podemos graficarla o por tabulación o de forma directa. En este caso lo voy a hacer de forma directa. ¿Cómo funciona de forma directa? Empezamos graficando el valor 2, que es el que no tiene la variable. El valor que esté sin variable es el primero que vamos a poner sobre el eje Y porque es el punto de corte con el eje Y. Entonces empezamos poniendo ese punto, el punto número 2 estará por acá. ¿Listo? Asumiendo que cada cuadrito equivale a una unidad. Listo. Teniendo en cuenta el primer punto, vamos a trabajar ahora con la pendiente, que es el numerito que acompaña a la variable x. En este caso es menos un medio. Cuidado con el signo, es súper importante. La pendiente la voy a poner aquí por un momento. La pendiente es la relación de y sobre x, esa es la definición. Relación de y sobre x. ¿Qué podemos tener entonces? Que el número de arriba es la cantidad de espacios que nosotros vamos a recorrer en y el número que está en el denominador es la cantidad de espacios que vamos a recorrer en x. Entonces vamos a decir que el numerador es menos 1 y el denominador es 2. Recuerden, ese número sale de la expresión que nos dan de la ecuación de la recta. ¿Listo? Eso sí es importante que y esté despejada. Y igual a la expresión que nosotros estamos manejando. Listo. Sabiendo que la pendiente es menos un medio, a partir del punto que nosotros graficamos vamos a hacer una cuenta. ¿Cuál cuenta? En y vamos a recorrer menos 1 y en x vamos a correr 2 unidades. Como y está negativa, quiere decir que nos vamos a ir hacia abajo. Y como x está positiva, quiere decir que nos vamos a mover hacia la derecha. ¿Listo? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Contamos una unidad hacia abajo, dos hacia la derecha, una hacia abajo, y bueno, ahí ponemos el punto. Una unidad hacia abajo, dos a la derecha, ponemos otro punto, uno hacia abajo, dos hacia la derecha, y así las veces que nosotros queramos. ¿Listo? Ahí lo puse con flechas, pero pues en esta oportunidad las acabé de quitar para que solamente veamos los puntos. ¿Listo? Y pues me quedaría algo muy aproximado a lo que ustedes ven ahí. Y ya con regla, ya podemos trazar nuestra recta. Vamos a organizarla para que toque todos los puntos. Y esa sería nuestra gráfica. Ok, esa es nuestra gráfica. Ahora, vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, nos dan una serie de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Aquí los tenemos. Me dice y igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Quiere decir que hay una figura
que va a estar contenida en esos límites, ¿vale? Primero tenemos y igual a 0, pues y igual a 0 viene siendo el eje X, ¿listo? Entonces, como vamos a hacer el giro con respecto a ese eje, pues es un valor importante que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora nos dicen que tengamos presente X igual a 1, entonces recordemos que desde el inicio dijimos que cada cuadrito equivale a una unidad. Quiere decir que esta porción es la que nos interesa, desde 1 hasta 2. Esta sección que estoy coloreando, que va a colorear en este momento de rojo, esta sección es la que nos interesa porque es la que vamos a girar. ¿Listo? Entonces vamos a separarla a un lado o acá encima y nos quedaría esa sección en rojo. ¿Qué debemos hacer? Esa sección es la que va a girar con respecto al eje X. Quiere decir que el giro debe ser con respecto a este eje. Con respecto a este eje. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toda esta lámina que nos queda ahí, lo que está encerrado en la forma roja, vamos a girarla alrededor de este eje. Cuando nosotros hacemos ese giro, se va a formar una figura tridimensional que aproximadamente va a tener una forma así. Muy aproximadamente tendría esta forma. La forma como una especie de plato. ¿Listo? Pero pues está inclinada. Entonces, esa figura, cuando hacemos toda la rotación, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos el eje X. Cuando hacemos la rotación, entonces ya nos queda una figura tridimensional. Y a esto es lo que nosotros vamos a determinarle el volumen. ¿Listo? Y esa sería la rotación con respecto al eje X. ¿Vale? Entonces vamos a definir cuál sería el área transversal. Súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que el área transversal es, si yo tomo esa figura que está de lado y la pongo completamente de manera frontal, entonces voy a ver un círculo, porque todas las rotaciones que yo haga de sólidos en revolución al verlas de frente, me van a quedar un círculo. ¿Listo? El centro, en este caso, es la línea en donde pasa el eje X. ¿Listo? Y voy a necesitar el área de ese círculo. Para el área, pues nosotros sabemos que la fórmula del área de cualquier círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esta formulita vamos a deducir cuál sería nuestra área transversal. Necesitamos una función de x que me permita saber cuál es el área transversal. ¿Listo? Entonces, ya teniendo nuestra figura aproximada y ya sabiendo cuál es el área transversal, vamos a cambiar la variable, porque aquí la variable es pi por radio al cuadrado, no sabemos exactamente cuál es el radio, y de hecho el radio va a tener una variación. ¿Por qué? Porque resulta que el radio es la distancia que hay desde el eje X hasta donde se encuentre con la función. Es decir, va a depender del valor de la función. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahí es, en vez de poner el radio, vamos a decir que la función de área en términos de x va a ser pi por el radio, pero el radio depende de la función de la recta que nosotros trabajamos. Es decir, 2 menos 1/2 de x. Ese sería todos los radios posibles que se pueden trazar desde el centro al cuadrado. Entonces lo que hicimos aquí fue cambiar el radio por lo que es la función, porque es la distancia que hay desde 0, desde el eje X, hasta donde se cruza con la diagonal. Listo. Entonces esto ya lo vamos a llevar a la integral, porque esta sería la expresión, ya que podemos trabajar directamente. Nos quedaría de la siguiente forma. El volumen es igual a la integral
de la función de área transversal, que fue la que acabamos de encontrar. Es decir, pi por 2 menos 1/2 de x al cuadrado, y eso lo vamos a integrar con respecto a x. Listo, acá hay algo importante y es que aún no hemos definido los límites. Los límites me los dan aquí. Aquí me dicen que va desde x1 hasta x2, que fue en donde encerramos la figura. Listo, entonces vamos a poner acá los límites y vamos a decir que los límites de integración van desde 1 hasta 2. ¿Listo? Porque eso define qué tan grande va a ser el sol. Listo. Aquí vamos a hacer algunos pasos para poder simplificar esta integral. Nos quedaría de la siguiente manera. El volumen es igual a la integral de 1 hasta 2. Este pi es una constante. Podemos sacarla de la integral. Pasamos antes de la integral. Y acá esto vamos a solucionarlo. Vamos a solucionar ese binomio al cuadrado. Entonces nos quedaría el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 2, 4 por 1/2 nos da 2. Entonces nos daría aquí 2x más el segundo al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4 x al cuadrado. Vamos a hacer esa integral con respecto a x. Y esto, pues 2 a la 2, lo podemos solucionar de una vez, eso nos da 4. Recordemos que cuando tenemos una integral de una expresión algebraica como la que tenemos acá, es un trinomio, aplicamos la integral a cada término. ¿Listo? Entonces nos quedaría de la siguiente forma. El volumen es igual a pi y vamos a hacer la integral de una vez. La integral de 4, entonces la integral de un número constante cualquiera, es el número y le agregamos la variable, en este caso x. Entonces nos quedaría 4x. Si tuviéramos la integral de 5, 5x. La integral de menos 1x y así. Aquí tendríamos menos la integral de 2x. Entonces nos quedaría 2x a la 2 sobre 2. ¿Qué hacemos en estos casos? El número no le ponemos atención porque recordemos que siempre sale la integral, es decir, siempre queda hasta el final. Y lo que hacemos es recordar que la x aquí tiene exponente 1. ¿Sí? Entonces la propiedad de la integral de los exponentes me dice que le debo sumar una unidad. Es decir, si el exponente en este caso es 1, 1 más 1 me queda 2 y ese mismo pasa como denominador. Acá hacemos lo mismo, más 1/4 queda intacto. Y lo que hacemos es sumarle 1 al exponente. Tenemos x a la 2, entonces nos queda 2 más 1 que es 3 sobre 3. Tengamos presente que en este caso 1/4 está multiplicando a esos valores que acabamos de obtener. Y ahora vamos a evaluar la función obtenida desde 1 hasta 2, que son los límites. Antes de evaluar, lo que vamos a hacer es simplificar un poco. Entonces por aquí este 2 con este 2 se simplifican. 2 dividido 2 nos da 1. Y aquí estos dos los vamos a operar. 4 por 3 nos da 12. Nos quedaría entonces que el volumen es igual a pi factor de. Entonces recordemos, aquí vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a sustituir el límite superior, que en este caso es 2. En todo lugar donde veamos x, vamos a poner el 2. Entonces nos quedaría 4 factor de 2 menos 2 al cuadrado. Recordemos que se eliminaron esos exponentes, el coeficiente y el denominador se eliminaron. Y aquí nos quedaría 2 elevado a la 3 sobre 12. Listo. Ya hicimos, voy a sustituir este paréntesis de una vez. Vamos a poner más bien un corchete. Aquí vamos a necesitar un paréntesis.
Ya sustituimos el límite superior. Ahora vamos a sustituir el límite inferior, pero recordemos que va negativo. Menos lo mismo, todo esto igualito, pero la única diferencia es que la vamos a sustituir por el límite inferior. En este caso, el límite inferior es 1. Entonces aquí donde habíamos puesto 2, vamos a poner ahora el número 1. Y hacemos todas las operaciones. Tengamos cuidado con el negativo que antecede, con este negativo que antecede todo ese paréntesis. Lo puse de esa manera porque antes de cualquier paréntesis, si tenemos el signo negativo, ese signo negativo va a generar que todos los signos de lo que esté dentro pues cambien de signo, ¿vale? O como esto es una operación, primero hago la operación y el número que me dé como resultado le cambio el signo. ¿Listo? Entonces tendríamos lo siguiente, el volumen es igual a pi, ese pi lo vamos a dejar ahí por un momento, y vamos a multiplicar 4 por 2 nos da 8, menos 2 a la 2 nos da 4, y aquí tendríamos lo siguiente, aquí nos queda una fracción, es la siguiente, 2 a la 3 nos da 8 sobre 12. 8 sobre 12. De una vez podemos simplificar un poco, podemos sacar mitad, tanto a numerador como a denominador, mitad de 8, 4, mitad de 12, 6, y podemos seguir sacando mitad, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Entonces de una vez vamos a simplificarlo ahí, nos quedaría 2 tercios. Vamos a dejarlo de una vez simplificado, 2 tercios. Menos, voy a ponerlo entre paréntesis nuevamente, ya cuando se simplifique, lo eliminamos. Eliminamos esos paréntesis y este dejémoslo todavía como corchete. Listo. 4 por 1, 4. Menos 1 al cuadrado nos da 1. Más 1 a la 3 nos da 1. Sobre 12 nos quedaría un doceavo. ¿Listo? Ahí nos quedaría de esa forma. Ahí ya lo que hacemos es simplificar al máximo. Volumen es igual a pi. Y hacemos las operaciones. Aquí ya voy a quitar ese paréntesis cambiando los signos. Entonces nos quedaría, aquí voy a hacer también esta operación, 8 menos 4, nos da como resultado 4, vamos a dejar 4 más 2 tercios, y los que están dentro, en este caso aquí, 4 menos 1 me da 3, pero con el signo que tengo antes del paréntesis nos quedaría menos 3, y aquí tengo más un doceavo, lo cambio a menos un doceavo. ¿Listo? Ya casi finalizamos. El volumen nos queda igual a pi. Y hacemos pues las operaciones que podamos trabajar. En este caso voy a hacer 4 menos 3. 4 menos 3 nos da como resultado 1. Y nos quedaría 2 tercios menos un doceavo. Vamos a hacerla aquí a un ladito. 2 tercios menos un doceavo. Aquí podemos trabajar diferentes métodos. Creo que el más recomendado aquí es, como los dos denominadores son múltiplos, o mejor dicho, el 2 es múltiplo de 3, podemos dejar ese mínimo común múltiplo, que es 12, y buscamos aquí un número multiplicado por 3 que me dé 12, en ese caso es 4, multiplicamos el de arriba también por 4, que es 2. Es 2 por 4 me quedaría 8. 8 menos 1. Y el resultado nos daría 7 doceavos. Entonces nos quedaría 1 menos más, porque nos dio positivo, 7 doceavos. Terminamos de simplificar haciendo esa operación y nos quedaría que el volumen es igual a... Aquí vamos a hacer esta suma, pero esta suma, truquito, tipsito, para hacerla rápida es, siempre que sumo 1,
puedo sumar estos valores directamente. 7 más 12, ¿cuánto me da 7 más 12? Eso nos da 19. Dejamos el mismo denominador. Dejamos el pi, que no se nos puede olvidar. Y eso recordemos que son unidades cúbicas porque estamos hablando de un volumen. Esta sería una expresión completa, una expresión exacta del valor del volumen. Sin embargo, podemos utilizar la calculadora para saber a cuánto equivale ese valor. Entonces, en este caso tendríamos 19 sobre 12 pi. Y esto equivale aproximadamente a 4,9742 unidades cúbicas. Y este sería un valor más aproximado, porque aquí no estamos incluyendo todos los valores. Ese sería entonces un ejemplo para hallar el volumen. Recapitulando, sería identificar primero que necesito siempre el área transversal. Es súper importante esa cuestión. Segundo, que el corte que yo estoy haciendo, el corte de la figura que yo estoy haciendo es con respecto al eje X. Casi siempre eso coincide con el eje con el que tengo que hacer rotar la figura. En este caso, con respecto al eje X, es el mismo eje transversal que se genera al hacer el corte con el eje X. Recordemos que ese corte siempre debe ser perpendicular a un eje, en este caso es perpendicular al mismo eje X, porque en situaciones es mejor hacer el corte o es necesario hacer el corte con respecto al eje Y y entonces cambia la forma de la figura. Ese sería entonces el proceso. Primero hicimos la gráfica. A partir de la gráfica identificamos la figura que va a hacer la rotación. Nos damos cuenta que al girar esa figura y mirarla de frente es un círculo. Utilizamos la fórmula del área del círculo para encontrar el área transversal. Recordemos que el radio es la distancia que hay desde el eje X hasta la función y por eso reemplazamos la función por el radio. Y ahí pues ya fue la integral. Los límites ya me los daban. Más adelante revisaremos otros donde no nos den esos límites. Y ahí hicimos la integral, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, simplificamos y ya llegamos a la expresión final. Eso es todo, espero que haya sido muy claro y cualquier cosa pues estaremos viéndonos en otro video. Muchas gracias.